Bien. Entonces vamos a ver, no todo lo que dice acá, pero vamos a ver algunas cuestiones. Engranajes nos va a llevar varias clases. O sea, más allá de la parte cinemática que ya vimos, hoy vamos a ver una introducción, algo de nomenclatura, después vamos a ir analizando más en detalle cómo está concebido, digamos, el diente, cómo se lo puede calcular para que resista un esfuerzo, y después veremos también las otras cosas, los otros fenómenos que actúan sobre un diente de un engranaje, como por ejemplo la fatiga y fenómenos que afectan al funcionamiento. Pero en principio tenemos que empezar definiendo o diferenciando los tipos de engranajes. Engranajes o engranes, está como sinónimo. Y básicamente hay 4 familias. Por un lado están los engranajes rectos, que son los que se ilustran acá, en la figura 13.1. Tienen la vista lateral y la vista superior, la vista frontal y la superior, en el cual ven que los dientes, digamos, el flanco del diente es paralelo al eje de rotación del engranaje. ¿Bien? Esta es la concepción más simple de un engranaje, que en realidad uno ya arranca pensando en un engranaje con cierto desarrollo tecnológico, porque los dientes no son palitos, tienen ya una forma, una suma, una determinada geometría, vamos a estudiar por qué. Y en función de esa geometría, el flanco, si es paralelo al eje de rotación del engranaje, se llama dientes rectos. Estos engranajes son los más sencillos de construir, pero presentan algunas desventajas, como por ejemplo, suelen hacer un poco más de ruido que otros tipos de engranajes, y también tienen, digamos, más allá del ruido, un efecto, ¿cómo decirlo? Eh, no digo molesto, pero bueno, según la aplicación, ese ruido puede llegar a generar una molestia, y entonces hay que ver bien para qué se lo va a utilizar. La evolución de ese engranaje más sencillo sería tratar de eliminar el ruido, como por ejemplo inclinando el flanco de los dientes con respecto al eje de rotación. Entonces aparecen los engranajes helicoidales, que también se utilizan para transmitir movimiento de rotación entre ejes paralelos, solo que, bueno, los flancos no están paralelos al eje de rotación, y acá sí se elimina el ruido con la contra de que tiene un poquito de pérdida de eficiencia la transmisión, producto del esfuerzo axial que se origina en los ejes de transmisión. Eventualmente si el ángulo de inclinación del flanco es de 45 grados con respecto al eje de rotación, en la vista superior, puede utilizarse para transmitir rotación entre ejes no paralelos. Después les muestro una figura más explicativa de eso. Esa sería la segunda familia. La tercera familia serían los engranajes cónicos, donde acá la condición es justamente transmitir movimiento de rotación entre ejes que se intersecan, o dicho de otra manera, que no son paralelos. En este caso vemos la vista, de vuelta, la vista frontal y la vista superior, de 2 engranajes cónicos, uno de mayor diámetro y uno de menor diámetro. Típicamente, digamos, el flanco del diente en la vista, digamos, en la vista superior, bueno, mejor dicho, en la vista frontal, que sería la que está acá arriba, para el plano que coincide, el plano que contiene el flanco y que coincide con el eje de rotación, existe ese paralelismo. Bien, o sea, todos los flancos se podría decir, confluyen a un punto central, que es el que estoy marcando ahí con el puntero del mouse, y por lo tanto hay como una equivalencia con lo que sería un engranaje de dientes rectos. Hay una variante de los engranajes cónicos,
que son los engranajes cónicos en espiral, para que el diente no sea recto, sino que forma un arco circular. Creo que más adelante también tenemos alguna imagen. Y la cuarta familia es la de sin fin y corona, digamos, tornillos sin fin y corona, que un poquito vimos el video en clase en la otra vuelta, donde si bien no son engranajes propiamente dicho, porque no siguen la lógica de perfiles de diente que vamos a estudiar para los engranajes, sí es una transmisión que permite, digamos, reducir muchas veces la cantidad de vueltas de un eje con respecto al otro y se parece más a un tornillo y a una tuerca o a una serie de tuercas que a un par de engranajes. También, esto lo vamos a mostrar en clase con un reductor que vamos a llevar para tal fin. Bien. Hasta acá, 4 tipos constructivos. Nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente en lo que son engranajes de dientes rectos para hacer el estudio de por qué tienen la forma que tienen y cómo es que transmiten la fuerza de un engranaje al otro y demás. Después, si uno quisiera estudiar los otros tipos de engranaje, hay que hacer un estudio parecido, pero llevaría demasiado tiempo. No es el objeto de esta asignatura. Sí nos va a interesar manejarnos o comunicarnos con una nomenclatura común. Entonces, como siempre sucede en estos elementos estándar, el tema de la nomenclatura es un poco caprichoso, que a veces tiene sus raíces en la historia, lo veíamos con el tema resortes, y acá pasa algo similar, digamos. Los engranajes tienen una característica, bueno, la característica fundamental, que se llama círculo de paso. Es un círculo teórico en el cual, si yo los coloco acá en la vista, vamos a la primera imagen. Si yo miro esta vista frontal, sería la línea de trazo, ¿sí? La larga y corta que vemos ahí, donde esos círculos de paso son tangentes entre sí y es donde se produciría la acción y reacción de las fuerzas de un engranaje para con el otro. Obviamente, para que eso suceda, los dientes de los engranajes tienen que poder empujarse entre sí y entonces los dientes del engranaje de la izquierda van a estar por fuera, la cresta de los dientes van a estar por fuera del círculo de paso representado por la línea de trazo y lo mismo ocurrirá con los dientes del engranaje de la derecha. Obviamente, para que puedan engranar, deberán coincidir valle y cresta de cada uno. Ese círculo de paso, lamentablemente, no se puede medir. O sea, es como el diámetro medio del resorte. Yo pongo un resorte arriba de la mesa y agarro un calibre y el diámetro medio no lo puedo medir. Bueno, los círculos de paso de los engranajes tampoco. Sin embargo, los podemos llegar a medir indirectamente, haciendo un paralelismo con resorte, lo mismo que el diámetro medio. Y también nos va a servir, digamos, para hacer una serie de cálculos, ¿sí? Digamos, toda la geometría del diente, la altura, la parte de la base, que ahora vamos a ir viendo, está todo de alguna forma vinculado con ese círculo de paso, cuyo diámetro se denomina diámetro de paso. Acá vemos en la imagen del detalle. ¿Me siguen hasta acá? Yo por ahí no le veo las caras cuando muestro la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces acá en la imagen del detalle de los dientes tenemos algunas cuestiones típicas de la nomenclatura de todos los engranajes, o sea, independientemente si son rectos, helicoidales. El círculo de paso de vuelta va a ser esa línea de trazo larga y corta que se ve más o menos a la mitad de la altura. Digo más o menos porque no es exactamente la mitad, es aproximadamente la mitad de la altura del diente. Sobre ese círculo de paso vamos a poder medir el espesor de los dientes. Uno se está refiriendo a un espesor
cuando en realidad es de espesor, ustedes miran, pero Fede, es de espesor variable. Si lo mido en la raíz tiene un espesor y si lo mido en la cresta tiene un espesor mucho menor. Bueno, el espesor, dicho así genérico, es el espesor medido a la altura del círculo de paso. Pero de vuelta, es un espesor teórico, o sea, un espesor que si yo no sé dónde está el círculo de paso, ¿cómo voy a hacer para medir el espesor? No importa, síganme con esta teoría. Ese espesor de dientes se supone que tiene el mismo lugar a la altura del diente que a la altura del valle. Por lo tanto, el paso circular es el espacio que abarca digamos, sobre el diámetro del círculo de paso la distancia entre un punto de un diente y el mismo punto del diente siguiente. Dicho de otra manera, es la distancia de sumar el espesor del diente con lo que sería el espesor del otro diente que va a entrar ahí cuando estén engranados, dos engranajes. Que en este caso sería el tamaño del valle. Bien. Entonces, círculo de paso, espesor de diente, paso circular o, digamos, espesor de diente y ancho del espacio, que en este caso serían como coincidentes. Luego tenemos hacia arriba y hacia abajo el concepto de cabeza y el concepto de raíz. Y como les decía recién, no son iguales. Acá se nota bastante bien que la raíz es más grande que la cabeza, por lo menos en esta gráfica. Luego hay un cierto claro acá abajo y un radio que empalma con lo que sería el círculo de la raíz en la parte inferior. A toda en el sentido de la profundidad de la imagen, tenemos el ancho de la cara y sobre esa cara podemos decir que tenemos el flanco, ¿sí? O la parte del costado del diente. Hay también un círculo que uno podría quizás medir en algunos casos, que se llama círculo de cabeza. Digo en algunos casos porque si yo tomo un calibre y tengo un engranaje arriba de la mesa, yo podría medir el círculo de cabeza solo si la cantidad de dientes me permite que a la altura de un diámetro dos dientes estén enfrentados. Es decir, que el engranaje tenga número par de dientes. Bien. Si tiene número impar, nunca voy a poder apoyar las colillas del calibre para garantizar esa medición. Y entonces el círculo de cabeza va a pasar también a ser una entidad, digamos, no digo imaginaria, pero una entidad que no puedo medir directamente. O sea que está un poco complicado para medir. No puedo medir el círculo de paso. No puedo medir el círculo de la cabeza en el caso de los engranajes con número impar. El círculo de raíz me pasa algo parecido que con el círculo de cabeza. El ancho de la cara sí lo puedo medir. Perfecto, eso. ¿Qué más podría medir o podría ver? O contar. Cantidad de dientes. La cantidad de dientes. Bien, contar cantidad de dientes, hasta ahí parece sencillo. Entonces, con la cantidad de dientes y alguna idea, alguna aproximación de diámetros, podemos llegar a caracterizar al engranaje si lo queremos insertar dentro de lo que sería un sistema normalizado. Hasta acá, la geometría parece permitirnos cualquier tipo de cantidad de dientes y de tamaños de cabeza y de raíz, pero en realidad hay sistemas normalizados que vinculan todas estas dimensiones con algún tipo de lógica o de fórmulas matemáticas. Los tres sistemas más utilizados son, para lo que es el sistema internacional, el módulo, ¿sí? Se representa con la letra M minúscula y es la relación del diámetro de paso con el número de dientes. Es esta cuenta que estamos viendo acá. ¿Sí? De vuelta, o sea, no podemos, el número de dientes lo podemos contar, el diámetro de paso no es tan sencillo. Y además, si quisiéramos saber el módulo de un engranaje,
queda en una unidad, queda, digamos, la unidad del diámetro de paso, queda en milímetros, ¿sí? Porque estamos hablando del sistema internacional, pero justo en un diámetro que no podemos medir. O sea que, bueno, ahí estamos medio complicado. De todas maneras, no es algo intuitivo. O sea, es un diámetro dividido un número de dientes. No, como que la cuenta esa no me dice nada. Bien. El sistema inglés no es mucho más despierto que el sistema métrico, sino que lo que emplea es el recíproco. Es el paso diametral, es el número de dientes dividido el diámetro de paso. Pero en el diámetro de paso acá está medido en pulgadas. O sea que la unidad del paso diametral, que es lo que se utiliza para caracterizar engranajes que están normalizados en el sistema inglés, es 1 sobre pulgada. ¿Sí? El número de dientes no tiene unidad, el diámetro de paso pulgada, 1 sobre pulgada. De vuelta, tampoco es algo que me ilustre mucho, o sea, el número de dientes dividido un diámetro no es lo más piola. Sin embargo, si uno quisiera establecer una relación geométrica, lo más fácil sería medir el diámetro de paso a la altura del círculo de paso y contar o tratar de establecer ese perímetro y saber que ese perímetro va a estar repartido de forma igual por la cantidad de dientes y valles. Bien. Por lo tanto, si hay un número o hay una relación geométrica intuitiva para sacar en un engranaje, que es lo que denominamos el paso circular. ¿Mm? Que era esta cuestión que veíamos ahí, digamos, entre un punto en la cara de un diente y el mismo punto en la cara del diente siguiente, medida sobre el círculo de paso. Bueno, y esa relación es, si yo conozco el diámetro del círculo de paso, calculo el perímetro, que sería pi por el diámetro, ¿sí? Y eso, para sacar el paso, lo divido por la cantidad de dientes. Bien. Entonces me queda esta fórmula que vemos acá. Pi por el diámetro del paso sobre el número de dientes. Esto sí es bastante intuitivo. Y yo sé que si tengo un engranaje con un paso circular más grande, evidentemente los dientes, digamos, la separación entre dientes será más grande. Es algo un poco más intuitivo. Pero de vuelta, este sistema no es un sistema que se emplee. Si yo tengo que encargar, tengo que poner en un plano para mandar a fabricar un engranaje, lo que voy a poner es o el módulo o el paso diametral. La relación que existe, analizando un poquito las fórmulas, es que si yo reemplazo este diámetro de paso sobre el número de dientes por la expresión del módulo, me queda que el paso circular es pi por el módulo. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. De manera análoga, si analizo las fórmulas y digamos, entiendo que el módulo era el recíproco del paso diametral, bueno, me va a quedar que el paso circular es o bien pi sobre el paso diametral, o bien, como está expresado acá, paso circular por paso diametral es igual a pi. O sea que si yo logro medir de alguna manera el paso circular y sé contar el número de dientes, o si puedo medir el paso circular y conozco pi, puedo sacar el módulo. Esa sería como una aproximación rápida a saber qué módulo tiene un engranaje. Bien, no es muy precisa porque es difícil de medir un arco de circunferencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, la puedo llegar a aproximar si el engranaje es medianamente, tiene un tamaño un poquito grande, digamos. ¿Sí? Como el tamaño, no sé, de la mano, una cosa así. Bien. Acá habla un poco el tema de las unidades y obviamente siempre para poder establecer esta fórmula las unidades tienen que ser compatibles a las que estábamos conversando recién. Hasta acá me siguen.
Yo, profe, tenía una duda. Pregunta. Para medir ese arco, digamos, ¿qué radio tomás? O sea, yo entiendo que es el diámetro de paso, pero ¿cómo lo encontramos menos? Bien, no, o sea, no, por eso digo que hasta acá no parece sencillo. Ahora vamos a ir profundizando y ya te voy a tirar algún otro centro más adelante para poder caracterizar. Ah, listo, listo. Hasta acá, digamos, con los conocimientos que tenemos hasta acá, si tuviésemos que medir y le apuntaríamos ahí, sí, más o menos a la mitad de la altura del diente, tratar de medir como ese paso circular. Nada exacto, estamos todavía muy a ciegas en lo que es el tema. Pero todo esto es para remarcar que no es tan sencillo mirando simplemente. O sea, si uno mira, hay situaciones de la vida cotidiana que vos rápidamente te das cuenta qué medida tiene o qué proporción tiene. Mirás no sé, una habitación, contás las baldosas y más o menos te das cuenta cuál es el largo, cuál es el ancho. Mirá un engranaje y no es tan fácil de sacar ni el módulo ni el paso diametral. No es tan rápido. Eso es lo que quería enfatizar. Bien. Entonces vamos a ir profundizando un poquito más. Primero, vamos a tratar de entender por qué tienen esta forma los dientes. Vamos a ver un pequeño video. Ahí les... ¿Están viendo el video o no? No. No, están viendo el PDF. Bien, esto es una animación 3D, pero sirve a los fines didácticos. Si yo tengo un molino o tengo algún otro tipo de, no sé, una turbina de las que se usaban mucho en los ríos de montaña en la Edad Media, podría cambiar la dirección de rotación de los ejes a partir de estos serían como engranajes cónicos primitivos, ¿no? De los primeros que se diseñaron, que son simplemente palitos en una rueda. Voy a poner de vuelta la imagen. ¿Se alcanza a apreciar cómo es su funcionamiento? Sí. Bien. Entonces, esto en principio funciona. O sea, lo vemos en la animación 3D. Si lo construyéramos, seguramente también funcionaría. La pregunta es, ¿por qué les parece que ese diseño no es lo que se está usando ahora? ¿Cuál sería la desventaja de ese diseño? Tendrías mucho juego entre diente y diente. Bueno, puedo llegar a tener un Y poco de te juego. golpearía. Bien, y el tema del impacto puede ser un problema. De todas maneras, los engranajes, los que conocemos hoy en día, también tienen juego. El juego es necesario para poder montarlos y bueno, o sea, lo puedo achicar en todo caso, pero si tuviesen mucho juego, los engranajes actuales también funcionan, o medianamente funcionan. El juego puede ser un motivo, pero además del juego hay algo más ahí dando vuelta. ¿Cómo trabaja cada palito contra palito? Es como que si no, la fuerza no fuera perpendicular al radio, digamos. ¿Puede ser? Bueno, por ahí me va gustando. Yo tengo... Bien, primero, tengo dos cilindros en contacto entre sí. La superficie de contacto teórica, si los cilindros fuesen indeformables, cosa que no lo son, pero bueno, para seguir con esa hipótesis, el contacto entre dos superficies cilíndricas es un punto, ¿no? Lo cual concentraría bastante las tensiones. Y más allá de que resista,
es un factor de desgaste muy importante. O sea que al poco tiempo esa transmisión estaría desgastada, ¿no? Porque la fuerza tiende, cuando tengo la tensión tiende a infinito, cuando el área tiende a cero, la tensión de compresión ahí, de aplastamiento, tiende a infinito. ¿Me siguen un poco con el razonamiento ese? Sí. Bien. Y después el movimiento relativo entre los que están verticales y los que están horizontales es como que van cambiando el punto de contacto. Pensemos en solamente en una fracción de ángulo. ¿Sí? Vamos a suponer que son, no sé, 5 grados entre que entran en contacto y dejan de estar en contacto. Es en ese movimiento relativo, como dijo alguien por ahí, el punto de aplicación de la fuerza, si bien la fuerza es siempre perpendicular a la pantalla en este caso, el punto de aplicación de la fuerza no está a la misma distancia del eje de rotación de un engranaje y del otro. ¿Ok? ¿Lo ven eso o no lo? La aplicación de la fuerza está en donde se cruzan mis dedos, que representan el palito horizontal y el palito vertical de las dos ruedas esas de madera. Si esto está girando, va cambiando el momento, digamos, va cambiando el punto de contacto entre un diente, entre comillas, y el otro, y por lo tanto la distancia que hay entre el punto de contacto y el eje de giro del engranaje se va modificando, o sea, me cambia el radio al cual yo estoy aplicando la fuerza, y la fuerza siempre tiene la misma dirección. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces si yo tengo algo, un motor que entrega un torque constante, y el torque es fuerza por radio, y yo le cambio el radio, ¿qué pasa con la fuerza? Cambia también. Cambia también. O sea que yo tengo algo que, digamos, yo le estoy haciendo más fuerza y menos fuerza, o sea, va cambiando la magnitud de la fuerza, en principio, o sea, lo que sería el módulo de la fuerza. También, digamos, cambia, la dirección, pongamos que se mantiene, o no se mantiene la dirección en el sentido que va cambiando la recta de acción de la fuerza. O sea, representa una transmisión, así en un análisis a priori, un poco variable, ¿no? Como que tengo parámetros de la transmisión que varían. Si yo entro con un torque constante y pretendo que la transmisión sea algo digamos, lo más constante posible, evidentemente este tipo de transmisión no me permite eso. Porque me obliga, su diseño me obliga a que cambie el módulo de la fuerza y probablemente esa acción también de que cambie el punto de acción me va a cambiar la velocidad angular, o sea que va a ser un mecanismo que se acelera y se desacelera ángulo, digamos, fracción de ángulo a fracción de ángulo. O sea, no tengo una velocidad angular de salida constante, sino que voy a tener como una fluctuación, si yo la graficara en el tiempo. ¿Sí? Y entonces todo eso, de alguna manera, penaliza la aplicación. Penaliza la aplicación industrial, las aplicaciones que conocemos hoy en día. Probablemente para algo como lo que estamos viendo en la imagen, da igual. O sea, tengo que moler unos granos, no es tan importante la velocidad con la cual la piedra aplasta los granos. Quizás. Quizás sí, pero bueno, vamos a suponer que no. Entonces, bueno, para aplicaciones de muy baja exigencia de diseño, una transmisión así puede zafar. Va a durar poco, es variable, tengo velocidades angulares variables, tengo fuerzas que cambian permanentemente la dirección en la cual están siendo aplicadas. O sea, tengo como un universo demasiado amplio de posibilidades en esa transmisión. Y si en lugar de hacer un análisis tan en el aire, vamos a algo más firme, les muestro
volvemos al Shigley. Decimos, bueno, vamos a suponer que quiero hacer 2 dientes de engranaje. No sé qué forma van a tener, pero yo asumo que son como levas, que son, digamos, que es un eslabón que empuja al otro. Entonces, cuando hacemos un análisis más detallado, vemos que, vamos a suponer que el diente que está encima, acá por encima, el diente A, empuja o el eslabón A empuja al eslabón B, o la chapa A empuja a la chapa B, como lo quieran ver. Los centros de rotación es donde tenemos la letra O ahí, el centro de... Está graficado, como el eje del eslabón B y el eje del eslabón A. ¿Sí? Entonces, si yo empujo con algún motor, digamos, de alguna manera, introduzco un torque en el eje que comanda el eslabón A, ese eslabón A va a entrar en contacto con el eslabón B en el punto C, que tenemos ahí. Y se va a producir en el punto C una fuerza de acción y reacción cuya dirección va a ser perpendicular al plano tangente entre ambas superficies. Esa recta de acción en la cual se van a producir las fuerzas, ese par de fuerzas de acción y reacción, va a ser la recta esta que está en línea de trazo larga y corta, que va desde A minúscula a B minúscula. ¿La ven? Sí. Bien. Cuando esa recta corte a la línea que une a los dos centros, voy a tener el punto P, ese de intersección. Ese punto P va a ser el que yo puedo utilizar para calcular los radios de giro de los eslabones. O sea, yo ya sé que los eslabones van a girar en torno al centro del eje de A y al centro del eje de B. Pero, como la fuerza de acción y reacción se va a producir sobre la recta A minúscula, B minúscula, ¿sí? A la altura de la línea que une los centros, tengo el punto P, y entonces esos radios del eslabón, digamos, el OP del eslabón A y el OP del eslabón B, van a ser los radios que voy a usar para calcular las velocidades angulares. Las velocidades angulares, digamos, pensadas como omega por R, bueno, esos radios van a ser los que vienen dados por ese punto P que surge de la intersección que mencionábamos recién. ¿De acuerdo? Como la velocidad tangencial digamos, en el punto o en la recta de contacto entre los dos eslabones es la misma, esto sí lo podría escribir. Comparto un Paint. Vamos a llevar esa imagen a un Paint y lo vemos, la escribimos un poco encima. Bien, ¿ahí lo están viendo? Sí. Perfecto. Tenemos entonces ese radio por un lado y este radio por el otro. Bien. Yo digo que la velocidad tangencial del punto P para lo que sería el eslabón A es la misma velocidad tangencial del punto P para lo que sería el eslabón B. ¿Sí? Bueno, justo el punto P no pertenece, digamos, el eslabón B no pertenece al eslabón A, pero tengo una velocidad tangencial constante, o sea, se mueven juntos. Lo podemos ver en el punto C si quieren.
El punto C es más intuitivo. La velocidad tangencial del punto C para lo que sería el eslabón A es la misma que la velocidad tangencial del punto C para el eslabón B. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, pero en lugar de calcularla, digamos, sobre el punto C, lo que se hace es una proyección para poder sacar los radios RA y RB. Entonces, lo que termino reemplazando, digamos, lo que yo digo, termino diciendo, es que si las velocidades tangenciales son iguales, yo puedo escribir las velocidades tangenciales como las velocidades angulares por un radio. Bien. Esa coincidencia entre velocidades angulares y radios se va a dar para el punto P, que es acá donde los radios se hacen tangentes. ¿Se ve? Por lo tanto, o sea, de vuelta, no voy a escribir el punto C porque el punto C no pertenece, digamos, no es parte del análisis. Me interesa más lo que le pasa al punto P. ¿Sí? Esa velocidad tangencial del punto P la puedo escribir como velocidad angular de A por el RA y tiene que ser igual a la velocidad angular de B por el RB. Bien. Si yo establezco, digamos, estas igualdades que no me interesan desde el punto de vista numérico, no me interesa que P no pertenezca al eslabón A, hay una serie de cosas que ahora no me están interesando, pero sí me interesa alguna cuestión conceptual, que es que un instante después, el punto de contacto entre estas dos levas o eslabones no va a ser más el punto C, va a cambiar y a lo mejor un instante después o un instante antes, a lo mejor un instante antes el punto de contacto estaba, no sé, estaba por acá. ¿Sí? Cuando los dos eslabones estaban girados levemente así. ¿Sí? Y este estaba un poquito antes. Ahí, profe, la recta B no es todos los puntos de contacto de los dos eslabones. ¿O qué es esa recta? Ahí me perdí. La recta B es, de momento, es la recta sobre la cual están aplicadas las fuerzas de acción y reacción. Ah, no quiere decir que estén en contacto en toda esa línea. Porque la recta B es perpendicular al plano tangente a las dos superficies, del eslabón A y del eslabón B. Claro. Entonces, en ese momento, en esa foto, sí, es el punto C el punto de contacto y las fuerzas de reacción, las fuerzas, digamos, de F y F' se dan a lo largo de esa recta. Pero, un instante después, ese punto cambia su lugar y ahora tenemos este, no sé qué color se ve mejor. Un instante después, a lo mejor, o un instante antes, teníamos ese punto C, digamos, C' o C, no sé, C segunda, y cuando el punto de contacto no está en el mismo lugar del espacio, de un momento a otro, me cambia el plano de las superficies
Lo debería dibujar de nuevo. Vamos a tratar de pegar la imagen. Y de girarla un poquito. No sé si me va a dejar el paint. No es muy fácil girar en el paint. Pero bueno, quiero que se lo imaginen conmigo. Esto, un instante después, a lo mejor está por acá. Y esto, entonces, un instante después, va a estar por acá. Y el punto de contacto ahora va a estar acá. ¿Lo ven? Se entiende que yo lo giré Sí. una pequeña fracción de ángulo acá. Y la misma fracción de ángulo esa la giré acá. No se va a ver, pero bueno, sería este ángulo acá. Entonces, cuando un instante después yo saco la foto y hago el mismo análisis, ahora el plano perpendicular a las dos superficies es este. Y la recta de acción, que es perpendicular a ese plano, es esta. ¿Bien? Y entonces, lo que cambia es el punto P, que se me corrió de acá y pasó ahí. Cambia el punto P, cambian, ¿sí?, fuerzas, y si cambia el punto P, cambian también los radios. Por lo tanto, si yo tenía algo que entregaba torque con una velocidad angular constante, un motor que entrega tanto newton metro a tantas RPM, si la velocidad angular es constante y yo, en este caso, como el de la figura, subo este radio y bajo este otro, necesariamente voy a estar alterando la velocidad angular de salida omega b. ¿De acuerdo? ¿Me siguen el razonamiento? A ver, ¿hasta ahí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, el desafío sería encontrar dos eslabones que tengan una geometría tal que a medida que yo los vaya girando, no cambie la recta de acción para que no cambie el punto P de lugar. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el desafío? Entonces, bueno, ahí, no sé, se abre un universo de posibilidades. Es decir, bueno, ¿y qué forma deberían tener los eslabones o esa parte de los eslabones para conservar la recta AB sobre la cual se va a producir el par de acción y reacción de la fuerza? Entonces ahí surge una posibilidad, que es la que se usa hoy por hoy en los dientes de engranaje, que es el concepto de la involuta o evolvente. Justo, a ver si está más linda por acá abajo. No, vamos a ir al moto, que se ve un poco mejor. Involuta se le llama a esta forma de la curva, que es la forma de la cara del diente. Si yo la tuviese que generar en el pizarrón, probablemente utilizaría esta técnica.
que es agarrar una lata, como si fuese una lata de dulce de batata o de leche en polvo, apoyarla contra el pizarrón, atarle en un punto de su periferia un hilo, darle una vuelta a ese cilindro, a esa lata, y en el extremo poner un fibrón. La vuelta para el otro. Y ese fibrón lo empiezo a desenrollar, o sea, empiezo a desenrollar el hilo junto con el fibrón en la punta, tratando de mantener el hilo siempre tenso. El hecho de mantener el hilo siempre tenso me va a dar esta tangencia que yo veo acá en el cordón. Este sería, digamos, el instante 1, sería este de acá. Este sería el instante 2. Este sería el instante 3. Y este sería el instante 4. O sea, a medida que va pasando el tiempo, yo voy desenrollando el hilo. El hilo es lo que está siempre recto acá, ¿no? Y voy dibujando en el pizarrón una curva. Esa curva que va describiendo el fibrón se denomina involuta, que tiene la siguiente propiedad, que ya la estarán imaginando. En cualquier punto que yo me pare de esa curva, si yo trazo, digamos, un plano o una recta tangente y hago la perpendicular a esa recta tangente, esa perpendicular de la recta tangente, valga la redundancia, es tangente a una circunferencia o cilindro o círculo de base. ¿Bien? ¿Me siguen con la explicación? Puedo repetir. Digo, ¿cuál es la propiedad de la involuta? Es una curva que tiene la característica de que yo me puedo parar en cualquier punto de la misma, y si en cualquier punto de la misma yo le hago, vamos a llevarlo a un Paint. Bien, esto que dibujo en rojo es la curva, esto que está con la flechita, digamos que dibujamos en rojo, es la curva de la involuta. Bien, lo que yo pude dibujar en el pizarrón, y esto que está en verde es el hilo del fibrón. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Qué propiedades tiene la curva roja? Que independientemente del punto en el que yo me pare, yo puedo trazar una recta perpendicular a la curva. Vamos a suponer que estoy parado ahí en ese punto. Bien. Trazo una recta tangente a la curva. Y después trazo una recta perpendicular a esa tangente. ¿Sí? O sea, formo el ángulo recto acá. ¿De acuerdo? Esta recta, vamos a llamar recta, no sé, recta R y recta S. Esta recta S es tangente a la circunferencia a esta circunferencia del círculo de paso. Perdón, del círculo de base. No importa en qué punto me pare yo de la curva roja. Siempre voy a encontrar esta propiedad. Que trazo la recta S, la recta S, la recta R, perdón, la recta S, y la recta S es tangente a la circunferencia violeta. ¿Sí? Esa es la característica de la curva involuta. ¿Y para qué me sirve eso? Me sirve porque alguien por ahí ya se está adelantando y dice, si yo tengo un mecanismo, en este caso un engranaje,
cuya superficie del diente es una involuta, como la curva roja que habíamos dibujado acá. Cuando esta involuta esté en contacto con otra superficie, con otro cuerpo, en ese contacto yo voy a trazar una recta o un plano tangente. A ese plano tangente le voy a hacer una perpendicular, que sería la recta S en este caso, y esa recta S siempre va a tener el mismo radio respecto a un centro. El mismo R minúsculo. Entonces, si yo logro hacer esa fuerza de acción y reacción en el punto donde me paré, esa fuerza va a estar siempre aplicada a un mismo radio. No importa el ángulo en el cual esté girado el engranaje. Y esa propiedad se va a traducir en una velocidad angular constante. ¿De acuerdo? Entonces, al tener constante el radio, como la velocidad tangencial era la misma, porque es un punto que acompaña a otro, entonces como la velocidad tangencial de ese punto es la misma, en el plano, las velocidades angulares van a ser constantes porque los radios de una rueda y de otra son constantes. Ahí lo vemos en otra imagen. Es lo que se ve acá. En principio, dos círculos de base, los coloco a una distancia tal, bueno, los coloco no, dos círculos de base tienen necesariamente esta tangente común. Si yo describo los dientes de los engranajes como una involuta, cuando esos dos dientes se toquen, la tangente común va a ser la recta de acción y reacción de las fuerzas que se provoquen entre esos dos dientes. Y no importa si yo giro esos engranajes a algún cierto ángulo y cambia el punto de contacto entre los dientes, porque ese punto de contacto, si bien va a cambiar, va a seguir perteneciendo a la recta de tangente común. Lo vamos a ver en un GIF. A ver si lo puedo abrir. Con... Bien. Les comparto una pestaña. Ahí lo están viendo. Sí. Bien. En ese GIF se puede apreciar cómo, si bien las curvas de involuta cambian el punto de contacto, ese punto de contacto siempre se desplaza a lo largo de una recta de acción que está dibujada acá en color azul, línea de trazo azul. Y por lo tanto, como esa recta de acción es tangente a los círculos de base, las velocidades angulares de los respectivos engranajes cuyos dientes fueron tallados a partir de esos círculos de base se mantienen constantes o se mantienen siempre con la misma relación. ¿Se entiende?
Entonces, de vuelta, yo podría tener geometría de dientes de la que a mí se me ocurra. Va a funcionar el engranaje. Yo puedo hacer, no sé, exagerando, puedo hacer rectángulos, dientes como rectángulos, y que se empujen unos con otros, tratando de que nunca se interfieran y a lo mejor funciona. Pero lo que no puedo garantizar con cualquier geometría es esta constancia en las velocidades angulares de salida para un torque fijo de entrada. ¿Bien? Por eso es el motivo de, digamos, de que los dientes se tallen con esa forma. No, no es un capricho. ¿Sí? Tiene una razón matemática detrás y es buscar esa velocidad angular constante. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces un poquito más al MOT. Bueno, esto ya lo vimos un poco en el Shigley. Esto me interesa. Bueno, el tema del paso ya lo habíamos visto. Acá vemos lo del paso circular, el paso diametral y el módulo. Tenemos algunas tablas con los pasos normalizados, los pasos diametrales normalizados, ¿sí? Que son obviamente en 1 sobre pulgada, podríamos decir. Entonces tenemos pasos diametrales de 1, 1,25, 1,5 en la unidad 1 sobre pulgada. Y lo que es módulo también tiene una pequeña tabla acá, con los módulos normalizados en milímetros. Bien. No coinciden perfectamente con el paso diametral equivalente. Entonces, no puedo mezclar, digamos, un módulo normalizado con un paso diametral normalizado. Pero siempre hay uno que está más o menos cerca. Y bueno, entonces esto sería el que está más cerca como para pensar en un reemplazo. Pero si tengo que pensar en un reemplazo, tengo que pensar en reemplazar los dos engranajes. ¿Sí? No puedo reemplazar uno solo cambiándole el sistema de normalización, porque no van a engranar. ¿Me siguen? Sí. Bien, sí. Decime. Mm. Le tenés que... No, o sea, vos mandás a hacer un engranaje solo, no vas a ver distancia entre eje contra qué. No, pero vos definís módulo y diámetro de paso. Y cantidad o cantidad de dientes. Y ya con... Sí. Acá tenés los módulos. ¿Sí? Módulo 1, módulo 2, 2,5, 3, qué sé yo, 8. ¿Cómo hace la persona que fabrica los engranajes para saber el resto de la geometría? Va a una tablita, está por acá abajo, que le dice que la cabeza del diente mide lo mismo que el módulo, medida desde el diámetro de paso. La base del diente mide 1,25 veces el módulo, medido del diámetro de paso. Todo esto para una involuta de 20 grados, que ahora vamos a ver lo que es. Bien. Sabemos que el diámetro espesor del diámetro exterior es el diámetro de paso más 2 veces la cabeza. Entonces, con esta expresión al revés, saca el diámetro de paso. O si ya lo tiene, puede saber a qué tamaño tiene que tornear ese cilindro para empezar a tallar el diente. ¿Me explico?
Y después lo que pasa muchas veces es que las fresas ya son fresas de forma. Entonces vos usás una fresa que ya está pensada para tallar los dientes de tal engranaje. No tenés que andar haciendo mucha cuenta, salvo esta, obviamente, que sí, tenés que tornear un cilindro al diámetro exterior del engranaje. Y elegir una fresa del módulo que corresponde. Pero acá están todas las relaciones geométricas. ¿Sí? O sea, el diámetro exterior en función del diámetro de paso. Acá vincula el diámetro exterior con el módulo y el número de dientes. O sea, el diámetro de raíz, la altura total. Todas las dimensiones del engranaje están relacionadas matemáticamente a través de estas fórmulas. Que insisto, generalmente el que diseña y hace el plano no pone toda esta información. Porque es información redundante. Son cuentas. Es como que, o sea, si te doy los puntos por lo que pasa una recta o te doy la ecuación de la recta. Te doy la ecuación de la recta y vos sacate los puntos que vos quieras. Una cosa así. Entonces, ¿qué te doy? Te doy el módulo, el número de dientes y alguna, si querés, alguna medida como para corroborar. Pero ya con eso medio que alcanzaría. Perdón, ahí para agregar, digamos, está pensado, perdón, que sea así, o sea que es como los tornillos, es decir, tornillo métrica 10 y ya métrica 10 del tan largo, entonces ya alcanza, es un poco esa cuestión, o sea, como que está pensado justamente, si bien no es un producto estándar, pero está normalizada su geometría, su forma de definición, y con el módulo, o bueno, o el paso diametral, digamos, del sistema, y el número, o sea, módulo y número de dientes ya te define la geometría del diente, digamos. Después hay otras cuestiones que no las vamos a ver acá, que ya son más propias de quienes se dedican exclusivamente a los engranajes, que ya hay cuestiones de cómo definir las tolerancias de fabricación, la exigencia de fabricación, o que eso ya es meterse por ahí en algo muy particular, que no, muy pocas personas por ahí terminan necesitando resolver, que son lo que alguna caja de cambio de autos o algún otro equipo que requiera de engranaje. Pero básicamente, bueno, lo que dijo Fede es eso, ¿no? Cómo se resuelve. No es necesario darle la forma al diente. Bien, de hecho, muchas veces ni siquiera se dibuja. O No, sea, no tiene sentido porque es esquemático y se dice el diámetro, no, el número de dientes y el paso. Con eso te alcanza para. Y el ancho, obviamente, ¿no? Que exacto. eso sí no es normalizado, sino lo que uno necesite, ¿no? Bien, entonces veíamos acá un poquito, en el caso de dos engranajes, ya como cuando están trabajando, como están en contacto las involutas de cada diente, del piñón, de la corona, con sus respectivos círculos, ¿no? Como el círculo exterior o el diámetro exterior, el círculo de raíz, y ahí más o menos, ya dijimos que no era la mitad, sino que estaba más cerca del exterior que del interior, lo que sería el círculo de paso. Ese círculo de paso que es tangente con el del otro, y entonces si yo conozco la distancia entre centros y los diámetros de los círculos de paso, puedo sacar las fuerzas, digamos, en los dientes, o si tengo los torques puedo sacar la fuerza, si tengo la fuerza puedo sacar los torques, y así. Bien. ¿Qué otra cosa? Acá hay algo de los juegos. Y vamos al tema de los ángulos de presión. ¿Qué sucede? Si yo tengo dos círculos de base y los ubico más lejos, siempre voy a encontrar una línea tangente entre dos círculos, que
que aunque no sean concéntricos, eso está claro. Si yo a esos dos círculos los alejo un poco, el ángulo que forme la línea tangente con la línea perpendicular a la que une sus centros se va a ir agrandando, lo que sería el ángulo ángulo de presión. Si yo distancio los círculos cada vez más, el ángulo de presión va a ir creciendo. Y si yo acerco los círculos, el ángulo de presión va a ir disminuyendo. Las involutas son iguales, porque las involutas no dependen de la distancia que hay entre los círculos de base. Dependen, es una curva construida a partir del círculo de base. O sea que los dos engranajes, en principio, de manera teórica, podrían engranar igual, de forma independiente de la distancia a la que yo los separe. Eso está muy bien en la teoría. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Tengo interferencia. Porque si yo no sé a qué distancia lo voy a poner, los dientes deberían ser como infinitamente largos o infinitamente grandes porque no sé a dónde terminar con la involuta. Como no puedo hacer todo tan, digamos, sin ninguna condición de contorno, la distancia entre centros para dos engranajes dados tiene que estar determinada. Y si bien no la determino en el plano, como por ahí había esbozado recién Agustín, sí la voy a determinar un poco indirectamente a partir de lo que se llama el ángulo de presión. El ángulo de presión me va a definir ese ángulo con el cual son tangentes los círculos base. Bien. Si el ángulo de presión fuese muy pequeño, sería muy eficaz la transmisión del torque porque gran parte de la fuerza sería fuerza tangente y muy poca fuerza sería fuerza radial. Entonces eso aparentemente está bueno. Pero también obliga a un perfil de involuta, a una altura de diente y manera de fabricar que no lo hace tan sencillo. Por otro lado, si el ángulo de presión fuese demasiado grande, acá se ve mejor, la forma del diente quedaría así como muy puntuda. Bien, porque al estar más alejados los círculos de base, los dientes como que tienen que ser más largos para poder tocarse siempre. Entonces, bueno, siempre no, para poder tocarse en todo el trayecto en el cual es necesario que estén en contacto. Entonces tampoco es lo más adecuado. Si bien a lo largo, digamos, de que se inventaron los engranajes hasta acá, se han desarrollado distintos sistemas, digamos, los mismos sistemas, por dicho, con distintos ángulos de presión, el que de alguna manera está triunfando en la actualidad es el ángulo de presión de 20 grados. ¿Bien? Que sería este que estamos viendo acá. ¿Se entiende? El tema es, entonces, como los círculos base, si yo los voy alejando, va aumentando el ángulo de presión porque la tangente se va haciendo más, va teniendo mayor ángulo con respecto a la perpendicular de a la línea que une los centros. Sí. Bien. Entonces, bueno, este es como un término medio que es satisfactorio, que si bien no genera la máxima eficiencia o eficacia en la transmisión del torque porque te genera una componente axial importante, permite una forma de diente razonable y compatible con el diseño, con la resistencia, que después lo vamos a ver en las próximas clases. Bien, con la resistencia, con la fatiga, con todos otros fenómenos. Profe, Sí. ahí, ¿por qué había dicho que, bueno, con un ángulo más bajo, al ser más eficiente, ¿por qué se elige a pesar de eso el de 20? ¿Pero tiene que ver con eso que dijo por la de la fatiga? Sí, tiene que ver con la posibilidad de tallar ese diente y del espectro de, digamos, el espectro de aplicaciones en el cual vos lo puedes llegar a usar. Si a lo mejor, si hace un ángulo de presión de 14,5, que es uno de los que se usó también un cierto tiempo, vas a tener dientes así como
como muy erguidos, ¿sí? Con los flancos bastante verticales en esta imagen. Y a lo mejor eso te va a imposibilitar de conectar un engranaje de muchos dientes con otro de poquitos. Porque para que sean, si el otro tiene poquitos, debería estar demasiado cerca y no te da, digamos, la geometría para ponerlos Pasaba por ahí, claro. en ese diámetro. ¿Ok? Claro, sí. Y otra cosita. Esa curvatura que se da ahí, creo que en la raíz se dice del diente, ¿por qué? ¿Acá? Sí, Sí. ¿por qué es así? O sea, ¿por qué no es recto como cuando se traza la involuta? Porque, a ver, vamos a una ¿Hay imagen. un porqué o es sí? Sí, fue así. A ver si estamos hablando de lo mismo. Acá, esto que decís vos del radio del chaflán. Claro. Bien, no, en principio, como en todo diseño mecánico, tratamos de evitar que termine recto por una cuestión de concentración de tensiones. Listo. Pensé que era por algo del diente. Bien, no, lo que sí se puede observar en estas tres imágenes que veíamos recién es cómo el círculo de base a veces puede quedar metido adentro del diente. O sea, y si bien la involuta, nosotros estudiamos como que sale hacia afuera, o sea, y esta es la parte que efectivamente va a trabajar, después acá adentro le tendremos que hacer un lugarcito para que no interfiera. Todo este diseño, toda esta parte del diseño tiene que ver con la no interferencia con el otro diente cuando está engranado. Bien. Claro, sí. O sea Perfecto. que la parte esa que está por debajo de la línea que dice círculo de base no engranaría nunca. No engranaría. Está Bien. ¿Y qué otra cosa les quería mostrar? Creo que por acá estamos. Sí. Otra cosa más. Si, fíjense que no, vamos a la involuta. A una de las primeras imágenes. Hay una aplicación más que nosotros no vimos, que es la cremallera. La cremallera es, digamos, son los dientes de un engranaje tallados en una barra recta, de una barra de sección rectangular o cuadrada. Para que al entrar en contacto con un engranaje recto, puedo convertir un movimiento longitudinal o de traslación en un movimiento de rotación. ¿Las han visto en alguna aplicación? Se usa mucho en puertas corredizas, para el carro del torno, ¿sí? Bien. Si la involuta depende de la forma esta del arco, bueno, la imagen más grande, esta forma de la involuta depende del diámetro del círculo base. O sea, en teoría son todas como escalables las involutas. Si tengo un círculo más grande, la involuta va a quedar como más grande. Pero si yo tengo un círculo más grande y tengo una regla con, vamos a poner, 20 milímetros, los primeros 20 milímetros de la involuta, si el círculo es pequeño, ya la curva es muy pronunciada. Pero si el círculo es más grande, la curva tiende a ser como más recta, más perpendicular a la tangente ahí del círculo. Y si el círculo es todavía más grande, ¿a qué tiende la forma esa del primer tramo de la involuta? a una recta. A una recta. Entonces, si miramos los dientes de una cremallera, ¿cómo es el flanco del diente de la cremallera? Una recta. Es una recta, es un segmento.
¿Sí? ¿Por qué? Y porque una cremallera puede ser pensado como un engranaje de diámetro infinito, en cuyo caso su involuta también sería una recta, por lo menos en el primer tramo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? De por qué son. Entonces, ¿por qué tiene esa forma trapecial los dientes de la cremallera, a diferencia de los engranajes, que sí la involuta se aprecia? Bien. Bueno, creo que como clase de introducción, por acá estamos. Vamos a ver algo de acople en este ratito que queda hasta las 8 y cerraríamos. Salvo que haya alguna pregunta más del tema de engranajes, hacíamos introducción. En principio vamos a entender, digamos, la parte cinemática de los engranajes, digamos, cuál es la relación de velocidad o el índice de reducción de un tren de engranaje o de un reductor de varias etapas, hablar un poquito de la eficiencia, entender la forma del perfil del diente, bueno, ya la entendimos un poquito con la involuta, pero entender cómo es el modelo de cálculo de un diente en base a las cosas que ya conocemos, cómo ese modelo de cálculo está afectado por otros parámetros que no son la estática, cómo está afectado por la fatiga, por el impacto, por la corrosión, por no sé, una serie de cuestiones, pero no es una asignatura en la cual nos vamos a enfocar muchísimo en el diseño de engranajes. Y sí, a ver, sí que dominen los conocimientos o los principios que dominan el diseño, pero no vamos a aplicar fórmulas kilométricas para el diseño de engranajes. No está dentro de los objetivos de la asignatura. Nos interesa mucho más que lo entiendan como un elemento de máquina, que se puede hacer en un plano y se lo puede mandar a fabricar, que se lo puede calcular, pero que muchas veces nuestra intervención como ingenieros es entender las fuerzas que le hacen al engranaje y que el engranaje termina transmitiendo a los ejes o al resto del espacio donde está involucrado. Bien. Bueno, acá tienen algunos ejercicios de trenes, si los quieren pispear, son bastante intuitivos, el tema número de dientes. Algo de engranaje, algún engranaje que gira loco, digamos, para invertir el sentido de giro, sí. De este tema, pensé que había entendido, pero creo que no. Ah, Usted dijo que para pedir un diente, no, un engranaje, daba el módulo con sí. el número de dientes y el módulo estaba. Pero si yo no sé el diámetro de paso, o no sé, entre tantos Bien. diámetros, la verdad me perdí. Bien, perfecto. Hay muchos diámetros. Vamos de vuelta. O el diámetro exterior, no sé cuál. El diámetro clave es el de paso. El de paso es el que te va a permitir. Ya llegó. El que te va a permitir interpretar los engranajes como dos ruedas que están tangentes en un punto. En este caso, el punto de tangencia es ese que dice punto de paso, que está ahí. Bien. Entonces, Bien. el diámetro de paso es algo que no puedes medir, pero que sí te sirve como disparador de todo el resto de los cálculos. ¿Por qué? Porque aún en el sistema módulo, vamos al sistema módulo, si nos enfocamos en un sistema,
sea, mejor en el siglo y esto. En el sistema módulo, el módulo es D minúscula sobre N mayúscula. Diámetro de paso, acá, milímetros, sobre número de dientes. Entonces, si yo conozco el módulo y conozco el número de dientes, indirectamente conozco el diámetro de paso. ¿Sí? Si conozco el diámetro de paso, vengo a estas fórmulas y puedo sacar, o si conozco el módulo, puedo sacar, por ejemplo, la altura de la cabeza del diente y la altura de la raíz del diente. ¿Sí? Todo a partir del módulo. Y el módulo. Y el módulo se lo tengo que dar. geométricamente. ¿Cómo? Ajá. No, El geométricamente es una entidad que es muy difícil de abstraer. Bien, ¿y de dónde la saco entonces si tampoco puedo sacar el diámetro de paso Los módulos midiéndolo? están normalizados. Ah, bien. Yo tengo que elegir uno, es como decir, bueno, elijo un tornillo métrica 10. Está bien, justo la métrica 10 agarrás y lo medís y te da justo el diámetro exterior de la rosca. Pero acá, si bien no es algo medible en el engranaje, sí sabemos que están tabulados y tengo que elegir uno de estos. Perfecto, ahí está. Eso por Del nada. 0,3 No al me había quedado. 25, bueno, al que sea, ¿no? Acá está hasta el 25. Y ya con el módulo y el número de dientes se empieza a desilvanar todo el resto de las medidas del engranaje. Como las características del diente. Si tengo el módulo, puedo sacar el diámetro exterior con esta cuenta. Puedo sacar el diámetro de raíz, puedo sacar la altura total, o sea, puedo sacar todo. Y obviamente además el ancho. Porque más allá de el módulo te va a decir si dos engranajes son capaces de engranar entre sí. Pero si yo voy a hacer una transmisión, no puedo o no debería hacer engranar dos engranajes que tienen distinto ancho, porque justamente parte de lo que hablábamos recién, de la fuerza que se hace un diente contra otro, se distribuye en un área. Entonces, evidentemente tengo que tratar de que compartan esa área. De la misma forma que en una chaveta, en la transmisión de una chaveta, trato de que el cubo tenga la misma longitud que la chaveta. ¿Sí? O entender que en esa transmisión de un elemento contra otro, el que tiene menor área es el que tiene que estar verificado. Y ahí, profe, en el caso de tener dos engranajes de distinto diámetro, ¿qué es lo que comparten? ¿El módulo? Sí, Ah, ahí está. exactamente. Porque volvemos acá. Comparten el módulo, tienen distinto diámetro de paso, pero tienen también distinto número de dientes. El asunto es que el cociente entre el diámetro de paso y el número de dientes te da igual. Claro, claro. ¿Sí? Porque tienen que poder engranar uno contra el otro. Bien. Dicho de otra manera, creo que en esta fórmula se ve un poco mejor. El paso circular, que era esa P minúscula, que la veíamos acá en la imagen, esta distancia que hay entre un punto de un diente y el mismo punto en el diente siguiente, medida la altura del círculo de paso, tiene que ser constante entre dos engranajes que van a trabajar juntos. Porque si no, no entra un diente, el diente de uno no entra en el valle del otro. Entonces, partiendo de esa lógica, de ese razonamiento, de que el paso circular es lo que tiene que ser igual, si vamos a la fórmula, paso circular es pi por el módulo. Como la pi es una constante, en definitiva el módulo es lo que tiene que ser igual. Y ahí sí ya estoy metido en un sistema normalizado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, está mucho mejor. Perfecto. Bueno, entonces, vamos rápidamente. Santi, ¿te parece que veamos lo de acoplamiento para cerrar? No sé si le quería comentar algo más de este tema. No. Aunque sea presentar acoplamientos así, no se Bueno, retrasa. dale. Mostrar aunque sea. Tengo un videito. Dale.
Así ya terminamos la clase. Perfecto. Bien. ¿Se ve ahí el video? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, acoplamiento, como les decía Santiago hace un rato, se lo mostró en el práctico, son elementos que sirven para transmitir la potencia de un eje motor o motriz a un eje conducido con la mínima pérdida posible o la máxima eficacia en esa transmisión posible. Pero no solo intenta transmitir esa potencia, sino que la gran mayoría de las veces intentan también flexibilizar los grados de libertad del sistema para poder transmitir esa potencia aunque no estén los ejes perfectamente alineados en el espacio, a veces por una cuestión de distracción o de imposibilidad física de materializar esa alineación, y otras veces porque esa desalineación es profeso y es parte del diseño. Obviamente, para cada caso habrá distintos tipos de acoplamiento para utilizar. Y finalmente, ayudan a transmitir también la potencia a sitios al cual el motor no tiene, digamos, no es de fácil acceso, y entonces muchas veces facilita el montaje y el desmontaje, pero esto sería como una aplicación secundaria. Bien. Las clasificaciones siempre son un poco arbitrarias, pero podemos decir que se clasifican en rígidos, es decir, acoplamientos que no permiten la desalineación. Obviamente, tengo que estar muy seguro de que ya están alineadas las partes que voy a acoplar entre sí, y se utiliza mucho en sistemas donde necesito alta precisión o mucha confiabilidad en esa transmisión del torque. Los flexibles, que son quizás los que a mí más me ha tocado usar en la industria, que sí permiten desalineaciones de distinto tipo, angular, axial, paralela y o torsional. Vamos a ver, digamos, qué materiales puede haber ahí dando vuelta. Y articulados donde ya están pensados para una desalineación ex profeso, entonces intentan transmitir ese torque salvando la desalineación, que puede ser incluso de varios grados. Bien. Entonces vamos a ver algunos acoplamientos, digamos, que se encuentran a nivel comercial. Por ahí no los van a poder conseguir en unas ferreterías. Hay casas que venden, que especializan más en transmisiones. Y por ahí el que te vende, no sé, un motor reductor o un reductor, y a lo mejor te vende un piñón o una polea, también te vende un acoplamiento. Vamos directamente a las imágenes o a cada uno. Estos de Oldham son 2 quijadas de aluminio y un inserto de plástico, ¿sí? Con poca inercia, no magnéticos, eléctricamente aislados, y la pieza, digamos, plástica, actúa un poco, hace las veces de fusible y generalmente es lo más económico a reemplazar. Permite desalineación axial, angular y de paralelismo. Creo que hay una pequeña animación. Ahí se ve como si tengo 2 ejes paralelos, pero no coaxiales, pueden trabajar y ese elemento intermedio va a absorber la desalineación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo pongo nuevo. Sí, se entendió. Perfecto. El que sigue a continuación se le llama tipo cardan, o también, digamos, el elemento, sí, cardan o cardánico, y se emplean, digamos, en este caso son 2 piezas metálicas
y una cruceta que es la que une a esas dos piezas metálicas. Obviamente, esto puede tener, si el acoplamiento quiero que sea de más eficiencia, puedo tener bujes, puede estar engrasado, puede tener tipo rodamiento de donde va esa cruceta. Hay distintos tipos constructivos. Pero se usa mucho digamos, en transmisiones donde ya el ángulo que necesito formar, por el motivo que sea, es pronunciado. Generalmente se pone una unión cardánica en un extremo del eje y otra unión en el otro extremo, suponiendo que el eje de entrada y el de salida sean paralelos pero no estén alineados. O sea, hay como un eje intermedio. Se usa mucho en camiones, en camionetas de tracción trasera, porque generalmente, digamos, la altura del tren trasero es variable de acuerdo a la carga del vehículo y el motor está siempre en la misma posición respecto del chasis. Entonces, la manera de lograr la transmisión para cualquier altura de ruedas es con este elemento que absorba un gran ángulo de desalineación. Profe, ¿eso lleva algún tipo de orientación entre ellas? Ponele cuando pones en un cardan de un auto, Sí, tenés uno adelante y uno atrás, o sea, de la cruceta. sí. ¿Lleva algún tipo de orientación? Pues yo había visto, decían como que lleva alguna orientación para que no vibre y haga cosas raras, pero nunca le miré más en detalle. Poco en orientación te está refiriendo a la posición relativa de esas quijadas, Claro, de estas piezas metálicas. claro. Esta, digamos, estamos pensando solamente en el eje del medio. Que no estén, por ejemplo, en el mismo plano, o que sí estén en el mismo plano. ¿A eso te referís? Eh, claro, sí, creo que sí. No tengo el conocimiento empírico al respecto. No sé, Santi, si vos estás más familiarizado. Perdón, la pregunta. La pregunta es si en el eje intermedio, digamos, del cardan, tienen que guardar alguna posición relativa esas dos U de los extremos. Ni idea. No, la verdad que te la averiguo si querés. Pero no, así a priori, de primera mano, no las sé. Bien, ahí se ve un poco el funcionamiento con la cruceta en verde. Sí, es un tipo de transmisión que, como decíamos antes, para que la velocidad angular de entrada sea igual a la de salida, tiene que haber dos sistemas, digamos, dos acoplamientos tipo cardan. Si tengo una sola, la velocidad angular no va a ser constante. O sea, obviamente que cuando el primero dé una vuelta, el segundo va a dar una vuelta. Lo que no sucede es que cuando el primero gira a lo mejor un cierto ángulo, el segundo gira el mismo ángulo. En la vuelta completa sí se verifica, pero no en los parciales, por el tipo constructivo, digamos, por cómo está diseñada la transmisión. Si quiero garantizar la misma cantidad, la misma velocidad angular en la entrada que a la salida, tengo que construir algo así que es más parecido al hecho de los autos y las camionetas. Bien, luego tenemos algunos acoplamientos como este por quijada, con de vuelta dos piezas y dos piezas metálicas y una elastomérica en el medio, que es como una estrellita, que puede ser de un elastómero, puede ser de bronce. Y esto es muy económico porque prácticamente uno de los acoplamientos más baratos que existe. Y si se rompe o algo, se reemplaza esa pieza de elastomérica y listo. Y obviamente las desalineaciones las absorbe porque se deforma elásticamente el elemento elastomérico. Mm. Sí.
Claro, sí. Tiene dos dientes y la primera también tiene como ese movimiento relativo que es más pronunciado que en el que vimos recién. En este es más no hay tanto movimiento relativo, sino que hay mucha compresión del material intermedio. En el otro, en el Oldham, sí hay un desplazamiento relativo más importante. Estos son ejes flexibles tipo fuelle. Es como si fuese un acordeón. Que a veces se usan en algunas impresoras 3D que son chiquitos, pero bueno, si son industriales, tiene un desarrollo importante esta pieza del medio. Y absorbe, como se ve, desalineaciones angulares, de paralelismo, y obviamente también tiene un efecto de absorber, o tiene una desalineación, digamos, si hay una desalineación torsional, eso lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque si es una máquina que yo quiero que gire una fracción de ángulo de un lado y exactamente la misma fracción se tiene que dar del otro, hay algunos acoplamientos que responden mejor y otros no tanto. Bueno, tiene distintos sistemas de montaje en el eje. No están dibujados los ejes, ni el del motor ni el de la máquina, ¿no? Esta es un poco más rígida que la que vimos antes, ya que está como tallado en la misma pieza ese fuelle. Digo, acá es como un resorte. Y obviamente en este caso, sí, si yo necesito que gire una fracción de ángulo, como es la misma pieza del acoplamiento, va a girar esa fracción de ángulo la salida. Pero bueno, gracias al mecanizado que tiene la pieza, que actúa como un resorte, puede absorber esas desalineaciones angulares. Y de paralelismo también en alguna medida. Y en este caso en particular, también un poco el movimiento axial. Bueno, hay muchos otros tipos de acoplamiento, digamos, por prisioneros, por cuñas, por manguitos, por bridas, distintos tipos de discos. Y ahora vamos a ver también algún otro en un catálogo. Por cadenas se usan mucho, son muy económicos. Membranas flexibles, que ahora vamos a ver lo que es. Prisionero, básicamente es como un pedacito de eje hueco con dos prisioneros digamos, para asegurar que no se salga. Acá hay uno que también tiene el dibujo invertido, si no recuerdo mal. Bueno, manguitos tienen como estos bujes de goma ahí al interior de cada tornillo, que son los que absorben por deformación la desalineación. Por bridas, son básicamente dos bridas unidas por tornillos, que en algunos casos, en este caso es completamente rígido, pero si en lugar de ser dos bridas unidas por tornillos son dos bridas unidas por una membrana elastomérica, ahí sí puede absorber algo de esa alineación. O en este caso, por ejemplo, con un disco flexible. Esto que dice labio flexible no es lo que está mostrando acá. Ahora vamos a ver el error.
creo que la imagen siguiente, esto que estamos viendo acá abajo a la derecha son como si fuesen dos engranajes rectos con un engranaje recto, pero un engranaje tallado en el interior de lo que sería la brida esta, de manera de que pueda absorber cierto juego. O sea, está tallado como si fuese un rodamiento de los que son de doble bola, cilíndricos, o de doble bola. Entonces, permite absorber esa desalineación gracias al tipo de tallado que tienen los dientes. Ahora lo vamos a ver bien en el modo. Por cadena son básicamente dos piñones con una cadena que unen a esos dos piñones. Entonces, como la cadena y el piñón tienen juego, con ese juego absorbe la desalineación. Y Parece que perdimos a Fede. Pensé que se me había cortado a mí. No sé si estás escuchando a Fede, pero nosotros no te escuchamos. Parece que lo perdimos. Ahí se vuelve a conectar, supongo. Dice que se le cortó internet. A ver, esperemos un segundito que me contesta a ver si le vuelve o no internet. Ahí está escribiendo. Bueno, no, ahí no, se le cortó internet, así que no. Ah, me parece que volvió. Ah, Fede, buenas, buenas. estaba por justo terminar la clase, dale, terminala. No sé no sé dónde se cortó, porque como nunca escuché Estabas mostrando unos engranajes que eran como de plástico, eran rojos y negros o algo así. esa era Una la unión por última cadena. imagen. Perfecto. Ese con la de cadena era la última imagen. Bien, lo único que me quedaba en todo caso por mostrarles era algo del catálogo o bueno, si quieren lo retomamos en la clase que viene y ya lo vemos con un ejercicio, Santi. Dale, sí, me parece mejor. Bueno, perfecto entonces. Bueno, esa era la idea para la clase de hoy. Bueno, entonces concluimos la clase. Y bueno, la semana que viene hacemos la La evaluación. Ujú, exactamente. Bien. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos antes. Hasta luego. Chao, Agustín.